particularmente inquieto ante los hechos históricos actuales que trastornan el orden mundial. La guerra en Ucrania sigue con la misma intensidad. Es los Estados Unidos de América, nuestro aliado. Han cambiado su posición sobre esta guerra en Ucrania. Sostienen menos a Ucrania y arrojan dudas sobre lo que seguirá. Al mismo tiempo, los Estados Unidos han impuesto aranceles aduaneros a los productos provenientes de Europa. El mundo sigue siendo cada vez más brutal y la amenaza terrorista no se desvanece. En total, nuestra prosperidad y nuestra seguridad son cada vez más inciertas y hay que reconocer que estamos entrando en una nueva era. La guerra en Ucrania lleva ya más de 3 años. Desde el primer día decidimos apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia. Y lo hicimos bien, porque no solamente el pueblo ucraniano está luchando con valor, también nuestra seguridad está amenazada. Si un país invade impunemente a su vecino en Europa, no podemos quedarnos quietos. La historia nos ha enseñado cosas. Más allá de Ucrania, la amenaza rusa está allí y afecta a todos los países de Europa. Nos afecta. Rusia convirtió el conflicto ucraniano en un conflicto mundial. Ha movilizado soldados norcoreanos, equipos iraníes, ayudando a esos países a armarse cada vez más. La Rusia del presidente Putin viola nuestras fronteras para asesinar a sus opositores, manipula las elecciones en Rumania, en Moldavia, organiza ataques digitales contra nuestros hospitales para bloquear su funcionamiento. Rusia intenta manipular nuestras opiniones con mentiras difundidas en las redes sociales. De hecho, está poniendo a prueba nuestros límites en el aire, en el espacio y detrás de nuestras pantallas. Esta agresividad no parece tener límites y Rusia al mismo tiempo se sigue armando. Ha gastado más del 40% de su presupuesto con este fin. De aquí a 2030 ha previsto aumentar su ejército, tener 300,000 soldados más, 3,000 tanques, 300,000 aviones de caza más. ¿Quién puede creer en este contexto que la Rusia de hoy abandonará su guerra contra Ucrania? Rusia, en el momento en que les hablo y por los próximos años, Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y para Europa. Lo lamento profundamente. Estoy convencido de que a largo plazo la paz llegará a nuestro continente con una Rusia que se haya apaciguado. Pero la situación que les describo es la situación actual y tenemos que vivir con ella. Frente a este mundo de peligro, sería una locura quedarse como un espectador. Hay que tomar decisiones por Ucrania, por la seguridad de los franceses y de todos los europeos. Primero, para Ucrania. Todas las iniciativas que ayuden a la paz son las iniciativas adecuadas. Nos alegramos de todas ellas. Debemos seguir ayudando a los ucranianos a que resistan hasta que puedan negociar con Rusia una paz sólida para ellos mismos y para todos nosotros. Por esto, el camino que lleva a la paz no puede pasar por el abandono de Ucrania. Al contrario, la paz no se puede llegar a la paz a costa de cualquier precio. La paz no puede ser la capitulación de Ucrania, no puede ser su derrumbamiento. Tampoco puede traducirse en un cese al fuego que podría ser muy frágil. ¿Por qué? También allí la experiencia del pasado nos enseña. No podemos olvidar que Rusia comenzó a invadir a Ucrania desde el 2014 y que entonces se negoció un cese al fuego en Minsk. Y fue la misma Rusia la que no respetó ese cese al fuego. Y no hemos sido capaces de mantener los equilibrios porque no hay garantías sólidas. Hoy no se puede creer la palabra de Rusia. Ucrania tiene derecho a la paz y a la seguridad para sí mismo y Europa, y es el interés de la seguridad de todo el continente europeo. En este sentido, estamos trabajando con nuestros amigos británicos, alemanes y otros países europeos. Por eso, en esta semana he reunido a varios de ellos en París. También me reuní con ellos hace unos días en Londres
para definir cuáles son los apoyos necesarios para Ucrania. Hay que firmar una paz para que Ucrania no vuelva a ser invadida por Rusia. Hay que buscar esa paz. Pasará por un apoyo al ejército ucraniano, por el despliegue de fuerzas europeas. Estas no irían a combatir hoy, no irían hoy a la línea de frente, pero sí, por el contrario, estarán allá una vez que se firme la paz para garantizar que se mantenga la paz. Desde la semana entrante reuniremos en París a los jefes de Estado Mayor de los países que quieran asumir su responsabilidad en este sentido. Es entonces un plan para una paz sólida, duradera, verificable. Eso es lo que hemos preparado con los ucranianos y con otros socios europeos. Ese es el plan que fui a Estados Unidos para defenderlo, no solamente allá, sino en toda Europa. Yo creo que los Estados Unidos seguirán de nuestro lado, pero tenemos que estar preparados por si ese no es el caso. Que la paz, ya sea que la paz en Ucrania se adquiera rápidamente o no, todos los estados europeos debemos tener en cuenta la amenaza a Rusia que acabo de destruir para ser capaces de defendernos mejor y para poder disuadir cualquier nueva agresión. Pase lo que pase, tenemos que equiparnos más. Tenemos que elevar nuestra posición de defensa y esto en aras de la paz, para disuadir. Así, seguimos apegados a la OTAN y a nuestra alianza con los Estados Unidos de América, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que fortalecer nuestra independencia en materia de defensa y de seguridad. El porvenir de Europa no se decide ni en Washington ni en Moscú. La amenaza sigue estando en el este y está siendo así desde los últimos 30 años, desde que cayó el muro de Berlín. Mañana en Bruselas, durante el Consejo Extraordinario que reunirá a los 27 jefes de Estado y de Gobierno y la presidencia del Consejo, allí definiremos decisiones claves. Los Estados miembros podrán aumentar su presupuesto de defensa militar sin que esto aumente su déficit. Se decidirá sobre financiamientos masivos para comprar y producir en suelo europeo equipos militares, incluso los más innovadores. Le he pedido al gobierno que se movilice para que esto fortalezca nuestros ejércitos lo más rápidamente posible y para que esto acelere la reindustrialización en todas nuestras regiones. Reuniré junto con los ministros competentes a los industriales del sector en los próximos días. La Europa de la defensa que defendemos desde hace 8 años se hace hoy una realidad. Es decir, países europeos más listos a defenderse y a protegerse, países europeos que produzcan juntos los equipos que necesitan en su suelo, que sepan cooperar cada vez más y reducir su independencia con respecto al resto del mundo. Y eso es algo bueno. Alemania, Polonia, Dinamarca, los estados bálticos y muchos de nuestros socios han anunciado esfuerzos inéditos en materia de gasto militar. En este tiempo de la acción que llega ahora, Francia tiene una condición particular. Tenemos el ejército más eficaz de Europa y gracias a la decisión de nuestros antepasados después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una capacidad de disuasión nuclear. Esto nos protege mucho más que a muchos de nuestros vecinos. Además, no hemos esperado la invasión de Ucrania para constatar que hay un mundo preocupante y a través de las 2 leyes de programación militar que decidí y que fueron votadas por los parlamentos sucesivos, habremos duplicado el presupuesto de nuestros ejércitos en estos últimos 10 años. Y teniendo en cuenta la evolución de las amenazas, de esta aceleración que acabo de describir, tendremos que tomar nuevas decisiones presupuestarias y tendremos que hacer nuevas inversiones porque ahora son indispensables. Le he pedido al gobierno que trabaje lo más rápidamente posible. Serán nuevas inversiones que exigen movilizar financiamientos privados y también financiamientos públicos sin aumentar los impuestos. Para eso se requerirán reformas, decisiones y mucho valor. Nuestra disuasión nuclear nos protege, es completa y soberana, es francesa de cabo a rabo y desde 1964 explícitamente siempre ha jugado un papel en la preservación de la paz y la seguridad en Europa. Pero respondiendo al llamado histórico del futuro canciller alemán, he decidido abrir un debate
debate estratégico sobre la protección a través de nuestra disuasión de nuestros aliados del continente europeo. Pase lo que pase, la decisión siempre ha estado y seguirá estando en manos del presidente de la República, jefe de los ejércitos. Dominar nuestro destino de manera más independiente, no solamente en el plano militar, sino también en el plano económico. La independencia económica, tecnológica, industrial y financiera, todas ellas son una necesidad. También tenemos que prepararnos para que los Estados Unidos decidan imponer aranceles sobre los productos europeos, como ya lo confirmaron contra Canadá y contra México. Esta es una decisión incomprensible tanto para la economía estadounidense como para la nuestra y tendrá consecuencias en algunos de nuestros sectores industriales. Agrava la dificultad del momento, pero a ella responderemos. Mientras preparamos esa respuesta con nuestros colegas europeos, seguiremos, como ya lo hice hace unos 15 días, intentándolo todo para convencernos de que esa decisión sería nociva para todos nosotros. Y espero convencer y disuadir de ello, sí, lo espero, al presidente de los Estados Unidos de América. En total, el momento exige decisiones sin precedentes desde hace varias décadas sobre nuestra agricultura, la investigación, nuestra industria, sobre todas nuestras políticas públicas. Los debates no pueden seguir siendo los mismos. Por eso le he pedido al primer ministro y a su gobierno e invito a todas las fuerzas políticas, económicas y sindicales del país para que entre todos hagamos propuestas considerando este nuevo contexto. Las soluciones de mañana no podrán ser los hábitos del pasado. Queridos compatriotas, frente a estos desafíos y cambios irreversibles, no hay que ceder ante ningún exceso, ni el exceso de los guerreristas ni de los derrotistas. Francia solo seguirá un rumbo, el rumbo de la voluntad de paz y de la voluntad de libertad. Somos fieles así a nuestra historia y a nuestros principios. Sí, en eso es en lo que creemos, por nuestra seguridad y también para defender nuestra democracia. Cierta idea de la verdad, cierta idea de una búsqueda libre del respeto en nuestras sociedades, cierta idea de la libertad de expresión, que es no volver a esos discursos de odio, lo que tenemos realmente cierta idea del humanismo. Eso es lo que nos mueve. Europa posee el poder económico, el poder y los talentos para estar a la altura de esta época. Y no nos podemos comparar con los Estados Unidos a pesar de que tengamos los medios. Tenemos que seguir siendo una Europa unida y decidida a protegerse. Por eso, la patria los necesita a todos ustedes. Y su compromiso, las decisiones políticas, los equipos militares, los presupuestos, eso es una cosa, pero esto nunca reemplazará la fuerza de espíritu de una nación, el alma de una nación. Nuestra generación no recibirá los dividendos de la paz, porque solo depende de nosotros que sean nuestros hijos quienes reciban estos dividendos. Por eso, entre todos, haremos frente a esta situación. ¡Viva Francia! ¡Viva la República!